Métodos, los bloques que ayudan a construir eficientemente un programa. En este video aprenderemos qué es un método, cómo se crean, sus propiedades y usos comunes. Este es el quinto video del curso de programación para videojuegos con Godot C#. Si no has visto los anteriores, te invito a revisarlos para aprovechar más esta lección. Vamos a continuar trabajando en el script de la lección anterior. Para editar un script podemos hacerlo con el icono del pergamino que está a la derecha en el nodo que tiene asignado el script. Continuando con el ejemplo del video anterior, digamos que queremos hacer más robusto el sistema de vida del jugador. Añadiremos tres cosas más: un sistema de escudo para contrarrestar el daño, la verificación de que la vida llegó a 0 para indicar que ha muerto el jugador, y junto con el anterior, una manera de evitar números negativos cuando se reste más vida de la que tiene. Comenzamos declarando dos variables locales. Las variables que se declaran dentro de un método, como ready, solo pueden ser usadas dentro de ese alcance. Después calcularemos el daño real que sale de restar el escudo al daño. Si dejamos la resta así, corremos el riesgo de tener números negativos, cuando el escudo sea más grande que el daño. Esto es malo porque cuando se resta un número negativo, se convierte en una suma, por lo que si el escudo es más grande que el daño, estaríamos recuperando vida al jugador en lugar de hacerle daño. Podemos mitigar esto evaluando que, si el daño resultante es menor a 0, se queda en 0. Ahora restaremos el daño real a la vida del jugador. Finalmente, si la vida del jugador es menor a 0, la dejaremos en 0 y avisaremos que el jugador ha muerto. Todo ese código representa el concepto de recibir daño. ¿Se pueden imaginar el dolor de cabeza que sería tener que escribir esas mismas líneas cada vez que el jugador recibe daño? Es ahí donde entran los métodos. Los métodos son bloques de código que agrupan instrucciones que realizan una tarea. En este caso podemos agrupar todo esto en un método que se llame recibir daño. Vamos a ver cómo se define un método primero. Los métodos se definen dentro del alcance de la clase, fuera de otros métodos. En este ejemplo, lo haremos debajo de process, aunque pueden colocarse en cualquier parte de la clase. Se necesitan 4 elementos para definir un método: el tipo de retorno, el nombre único del método, paréntesis y llaves. Veamos a detalle cada elemento. Nombre del método. Los nombres de los métodos, al igual que las variables, no deben llevar espacios ni caracteres especiales. Además, es convención colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula. Paréntesis, parámetros. Los paréntesis delimitan el espacio donde se colocan los parámetros. Los parámetros son valores que recibe un método. Estos valores son usados por el método y muchas veces los métodos no pueden trabajar sin ellos. No es necesario que un método tenga parámetros, pero sí es muy común. Los parámetros se definen similar a las variables, pero a estos generalmente no se les agrega un valor. Se dejan con el tipo de dato y el nombre del parámetro únicamente. Tipo de retorno. Algunos métodos regresan datos. El tipo de dato que regresan se coloca antes del nombre del método. Cuando un método no regresa nada, se coloca void, que significa vacío. Esto no quiere decir que el método no haga nada, solo que todo lo que hace lo hace de manera interna. Llaves. Cuerpo del método. Las llaves delimitan el cuerpo o alcance del método. Todo el código que esté dentro de este alcance será considerado como parte del método y se ejecutará cada vez que se ejecute el método. Veamos un ejemplo sencillo para ver cómo se involucra cada parte. Este método recibe dos números enteros, los cuales se identifica con los parámetros a y b. Esos números después serán utilizados para realizar una suma y el resultado se asignará a la variable local resultado. Después, se utiliza la palabra clave return para regresar el resultado de la suma. Noten que el tipo de dato del valor que se regresa coincide con el tipo de retorno del método. Ahora veamos un método void, que no regresa ningún dato. Este método tiene tipo de retorno void y no regresa nada, todo lo hace de manera interna. Creación del método recibir daño. Vamos paso a paso definiendo nuestro método. Comenzaremos definiendo el tipo de retorno. En este caso no regresará nada, todo lo hará de manera interna. Usaremos void.
Luego colocamos el nombre sin espacios y con mayúsculas. Seguimos con los paréntesis y finalmente las llaves. Ahora seleccionaré desde la línea donde dice int daño real igual a daño menos escudo hasta donde se ajusta la vida del jugador. Damos clic derecho y seleccionamos cortar o usamos el atajo de teclado control X. Esto copiará las líneas y las borrará. Ahora, en recibir daño dentro de las llaves, presionamos enter y damos clic derecho, pegar o usamos control V. Notarán que nos aparece en rojo daño y escudo. Esto es porque las variables que habíamos definido no están dentro de este alcance. Esas dos variables que nos faltan las definiremos como parámetros dentro de los paréntesis. Escribimos int daño, int escudo. Los parámetros se separan por comas. Estos parámetros nos ayudarán a que cada vez que se ejecute el método se puedan agregar valores diferentes para el daño y el escudo. Regresemos a ready. Ahora, cada vez que queramos aplicar daño al jugador, podemos simplemente invocar el método. Los métodos se invocan colocando el nombre del método y, entre paréntesis, los valores para cada parámetro, llamados argumentos. Podemos escribir la línea así, con números, o podemos pasar las variables que teníamos antes. En ambos casos es lo mismo. Ahora, si queremos que el jugador reciba daño nuevamente, podemos volver a invocar el método cuantas veces queramos. Hay dos partes que ignoré un poco durante este video. Son estos bloques if. En el siguiente video, conoceremos sobre los condicionales, operadores lógicos y toma de decisiones. Nos vemos ahí.